riñón es un órgano que cumple muchas e indispensables funciones para nuestro organismo, algunas de las cuales son bastante desconocidas para la población general. Por ejemplo, ¿sabía usted que el riñón juega un papel fundamental en la producción de sangre, en la restitución y renovación de nuestras células sanguíneas y por ende en el mantenimiento de la hemoglobina? O que asimismo que juega un papel fundamental en el metabolismo de ciertas vitaminas y minerales como por ejemplo la vitamina D y el calcio. Tal vez es mucho más conocido que juega un rol fundamental en el control y mantenimiento de nuestra tensión arterial y nuestra glicemia. Pero sin duda alguna, la función más conocida e importante de los riñones es la filtración de nuestra sangre, eliminando así productos de desecho, medicamentos, exceso de electrolitos e incluso de agua. Y a partir de estos productos, formar la orina, que será el medio por el cual se eliminarán estos desechos del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando esta función se pierde o disminuye? ¿Cuáles son las causas que lo producen? ¿Cómo evoluciona? ¿Y qué debemos hacer para evitar el deterioro de esta función? Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy de insuficiencia renal. Nos referimos a insuficiencia renal a esta condición o estado en el cual los riñones pierden total o parcialmente su capacidad de filtrar el exceso de agua o los materiales de desechos de nuestra sangre. Podemos distinguir claramente dos tipos de insuficiencia renal, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Y aunque nos referimos en ambos casos a insuficiencia renal, estas dos condiciones difieren totalmente, tanto en cómo se producen, su tiempo de evolución, las causas que la producen, cómo se clasifican e incluso cómo se tratan crónicas. Empecemos con la insuficiencia, lesión o injuria renal aguda. En esta debemos decir que su inicio es súbito, es decir, la aparición de la condición, de los síntomas o las manifestaciones de la misma aparecen en forma repentina, súbita y por lo general están asociados a un evento o a una causa fácilmente identificable. Asimismo, su evolución ocurre en el transcurso de días o semanas. Es decir, que si bien aparece de forma súbita en el plazo de pocos días o máximo de una semana, también tiende a desaparecer o sus manifestaciones tienden a desaparecer en el transcurso también de pocos días o semanas. Con lo que queremos decir que esta es una condición que por lo general es reversible, siempre y cuando se resuelva la causa que lo está produciendo y reciba el tratamiento adecuado. Entre las causas que más frecuentemente producen una insuficiencia renal aguda tenemos por ejemplo la deshidratación, es decir, estados de deshidratación conllevan frecuentemente a un estado de insuficiencia renal aguda. Asimismo, la hipovolemia o la pérdida de sangre, es decir, pacientes que estén anémicos o que tengan una hemorragia por alguna enfermedad o por alguna lesión y pierdan un volumen importante de sangre, esto puede producir una insuficiencia renal. En ambos casos se debe la insuficiencia renal a que no llega suficiente sangre al riñón y esto perjudica la función del mismo. Otra causa frecuente de insuficiencia renal aguda son las infecciones. Infecciones que pueden ocurrir propiamente en el aparato genitourinario a nivel del riñón, por ejemplo, una pielonefritis, o infecciones sistémicas o que se produzcan en otra parte del cuerpo, pero que afecten a todo el organismo. Tal es el caso de aquellas infecciones que hacen, por ejemplo, sepsis. Asimismo, otra causa frecuente de insuficiencia renal aguda son los procesos obstructivos de la vía renal. Tal es el caso, por ejemplo, de los procesos o de los pacientes que sufren de litiasis del sistema genitourinario, en donde los procesos obstructivos evitan el funcionamiento normal del riñón. Por supuesto, también podemos tener insuficiencia renal producto de un traumatismo, por ejemplo, como ocurre en los casos de contusiones renales, en los accidentes de tránsito o en lesiones propiamente del riñón por cualquier otra causa. Una causa también muy frecuente de insuficiencia renal es el uso de ciertos medicamentos. Es decir, existen medicamentos que se consideran nefrotóxicos y deben ser utilizados con precaución o ajustando las dosis en los momentos que sea necesario. Entre los medicamentos que más frecuentemente pueden llegar a producir cierto grado de insuficiencia renal están por supuesto algunos antibióticos, el uso de medicamentos para el dolor como los AINES, el uso de algunos quimioterápicos y por supuesto uno de los más importantes dentro de este campo estarían los medios de contraste, sobre todo los medios de contraste iodados utilizados para estudios radiológicos en tomografías o en radiografías. Y otra situación en la cual no es poco frecuente observar
un estado de insuficiencia renal aguda puede ser durante o posterior a una cirugía mayor. Estos procesos quirúrgicos donde se utilizan frecuentemente anestésicos, inclusive medios de contrastes, antibióticos y donde incluso puede haber pérdidas de sangre importantes, son procesos que pueden llegar a afectar en forma aguda al riñón. En cuanto a los síntomas de la insuficiencia renal aguda, hay dos cosas importantes que debemos saber. La primera es que en la mayor parte de los casos, la sintomatología que van a presentar los pacientes que cursen con una insuficiencia renal aguda va a estar más en relación con la causa que la produce que con la misma insuficiencia renal aguda. Un paciente que tenga una insuficiencia renal aguda producto de una deshidratación probablemente tenga síntomas más relacionados con la deshidratación o la causa que la produce. Por ejemplo, una diarrea en un anciano o en un niño es mucho más evidente que cualquier síntoma precoz que pueda dar probablemente la insuficiencia renal aguda. Un paciente con una hemorragia digestiva probablemente estemos más pendientes del sangrado que de cualquier síntoma que dé la insuficiencia renal aguda. O un paciente con una infección probablemente estemos mucho más pendientes, o sea, mucho más evidente el proceso febril que cualquier otro síntoma. Sin embargo, es importante identificar un síntoma en particular. Y este es el segundo punto importante, que los pacientes que cursan con insuficiencia renal aguda, muy probablemente el primer síntoma que podemos observar es la disminución en la producción de orina. Es decir, estos pacientes pueden llegar a presentar una producción de orina menor a 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Es decir, si soy un paciente de 80 kilos y mi producción de orina es menor de 40 cc por hora, probablemente yo esté cursando con una insuficiencia renal aguda. E identificar esto es sumamente importante, ya que la disminución en la producción de orina se presenta mucho antes, inclusive horas antes de que podamos observar a nivel de laboratorio cualquier cambio asociado a la insuficiencia renal. Por supuesto, también podríamos observar con el transcurso del tiempo otros síntomas como podrían ser la retención de líquido, alteraciones en nuestra tensión arterial, ya sea en elevación o disminución de la misma, trastornos asociados a los electrolitos o inclusive trastornos del estado de conciencia que pueden llegar en sus formas más graves inclusive al coma del paciente. De manera muy breve también quisiera tocar cómo se clasifican las insuficiencias renal aguda per se. En este caso la fisiopatología de cómo se produce el proceso juega un rol importante, no solamente para identificar cuál es la causa sino también para el tratamiento de la misma. Normalmente clasificamos la insuficiencia renal aguda dependiendo si la lesión que está produciendo la insuficiencia se produce antes o en otra parte previo a la llegada de la sangre al riñón, en el riñón propiamente dicho, o posterior a la salida del riñón en el tracto urinario. Tomando en cuenta, entonces identificamos tres tipos de insuficiencia renal aguda: la prerrenal, la renal y la posrenal. La prerrenal, por ejemplo, podemos mencionar el caso de la deshidratación o la hipovolemia, es decir, los bajos niveles de sangre o la pérdida de sangre, son causas prerrenales. Es decir, debido a que hay poca volemia, hay poca cantidad de sangre, el volumen de sangre es bajo, esta sangre no llega en suficiente cantidad al riñón y esto produce una falla renal. En el caso de la insuficiencia renal propiamente dicho, es decir, que sea el riñón el que esté afectado, podríamos mencionar causas como por ejemplo los traumatismos renales per se o el uso de medicamentos nefrotóxicos. Y en las causas postrenales, es decir, en lo que incumbe al sistema genitourinario más allá del riñón, podríamos mencionar por supuesto las obstrucciones urinarias. En cuanto a los laboratorios, probablemente los exámenes que más frecuentemente escuchamos que se utilizan para el control de la insuficiencia renal son los valores absolutos de creatinina y urea. Estos son productos de desechos del metabolismo generalmente de nuestras proteínas y que nos ayudan a estimar nuestra función renal. Es importante mencionar que si bien la urea y la creatinina tienden a elevarse en una insuficiencia renal, inclusive si esta es aguda, esto ocurre horas después de que se instaura la insuficiencia renal. Es decir, lo primero que vamos a observar, como mencionamos anteriormente, es la disminución en la cantidad o en la producción de orina. Y horas después es que podríamos observar un ascenso tanto de la creatinina como de la urea. Por lo tanto, si bien estos exámenes nos sirven de referencia, es mucho más importante mantener una vigilancia en la parte clínica del paciente.
Por supuesto, existen muchos otros exámenes que se pueden realizar en forma complementaria, desde una hematología, electrolitos séricos, gases arteriales e inclusive imágenes radiológicas como el eco o la tomografía. En cuanto al tratamiento, debemos decir que las principales medidas terapéuticas deben ir orientadas a eliminar la causa que está produciendo la insuficiencia renal aguda. Es decir, por ejemplo, si el paciente está deshidratado, resolver la deshidratación y la causa que lo está produciendo lo más rápido posible. Si tiene una pérdida de sangre, acabar con esa pérdida de sangre y reponer la sangre que se perdió. Si tiene un proceso obstructivo, por ejemplo, por un cálculo renal o una litiasis en alguna parte del sistema genitourinario, hacer la intervención necesaria para retirar ese cálculo. O si, por ejemplo, está produciéndose una insuficiencia renal producto de un medicamento, eliminar ese medicamento y tomar las medidas necesarias para que este daño se limite. Este, por supuesto, es el punto más importante en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. El resto de las medidas, por lo general, son medidas de sostén, es decir, mantener un adecuado equilibrio de los electrolitos, mantener el adecuado equilibrio de líquidos, tanto ingeridos como eliminados, llevar un control de peso, cuidar la alimentación, la dieta, que esta dieta sea baja en sal. Un punto muy importante es el ajuste de los medicamentos para la función renal. Se calcula cuál es el porcentaje de función renal que está afectado y en función de esto deben ajustarse los medicamentos, en especial los antibióticos y los analgésicos a la función renal que está presentando el paciente en ese momento. Último, en cuanto al tratamiento, es importante mencionar que una pequeña cantidad de estos pacientes pueden llegar a meritar una diálisis aguda. Y hago énfasis en que la mayor parte de los pacientes con insuficiencia renal aguda no necesitan una diálisis. Las medidas de sostén y el tratamiento de la causa que la producen generalmente son tratamientos suficientes para que estos pacientes se recuperen. Pero en algunos casos la insuficiencia renal aguda puede ser tan importante que puede poner en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. En estos casos donde la vida del paciente corre un riesgo inmediato, es decir, hay un riesgo inmediato de que el paciente fallezca debido a la insuficiencia renal, es posible que estos pacientes ameriten una diálisis aguda. Y la diálisis aguda es una diálisis que se da por un tiempo determinado. Esta diálisis no es una terapia de sustitución definitiva, es decir, llevar a estos pacientes con insuficiencia renal aguda a diálisis no quiere decir que van a permanecer el resto de su vida en diálisis. Una vez que la función renal se recupere, que la condición del paciente mejore, la idea sería, o lo que ocurriría idealmente, es que estos pacientes mejoren su función renal y se puedan retirar de la diálisis para tener una recuperación total. Ahora hablemos de la insuficiencia renal crónica. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, el inicio de esta es un inicio lento y gradual. Se puede decir que silente, es decir, que no presenta síntomas y que su evolución ocurre en el transcurso de meses o años. Su evolución puede ser tan lenta y silenciosa que realmente el paciente puede pasar años con cierto grado de insuficiencia renal y no tener idea, no presentar ningún síntoma evidente de insuficiencia renal, hasta el punto en que ya la insuficiencia renal al momento del diagnóstico puede estar en etapas avanzadas. Esta es una condición por lo general irreversible, es decir, que una vez que se alcanza un estadio de insuficiencia renal, no vamos a poder devolver la función renal perdida. Probablemente podamos enlentecer el proceso o evitar la progresión incluso de la enfermedad a estadios más avanzados, pero en el punto en el cual se encuentra probablemente ya no es reversible, ya no podemos recuperar esa función perdida. En cuanto a las causas, podría pasar todo un día haciendo una lista de todas las enfermedades que se relacionan o son capaces de producir insuficiencia renal crónica. Sin embargo, existen tres que por mucho predominan sobre las demás. Las dos primeras van de la mano, están generalmente acompañadas una de la otra y son la presencia de hipertensión y diabetes. Se estima que por lo menos el 30% de los pacientes diabéticos desarrollará algún grado de insuficiencia renal crónica. Y por mucho, la hipertensión y la diabetes son la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. De ahí el énfasis y la importancia de hacer control y manejo adecuado de esta enfermedad. Y en tercer lugar, como causa de enfermedad renal crónica,
tenemos a las enfermedades inmunológicas, ya sean propias del riñón, en la cual hay una lista inmensa de enfermedades relacionadas con insuficiencia renal crónica, o enfermedades inmunológicas sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que pueden afectar el riñón y causar, por supuesto, una insuficiencia renal crónica. En cuanto a los síntomas, debemos decir una vez más, y hacemos énfasis en esto, en que esta es una enfermedad o una condición generalmente asintomática, es silente. El paciente puede pasar durante años con cierto grado de enfermedad renal sin que presente ningún síntoma o ninguna manifestación clara de enfermedad. Peor aún, cuando ya las manifestaciones empiezan a ser evidentes, las mismas son bastante inespecíficas, es decir, pueden estar asociadas prácticamente a cualquier otra causa. Por ejemplo, el paciente puede presentar fatiga, sensación de cansancio, dificultad para concentrarse, trastornos o cambios en el hábito de la orina. Uno de los primeros síntomas que se puede llegar a presentar es el prurito o la picazón o el escozor a nivel de la piel, y en etapas más avanzadas también pueden presentarse cambios en la coloración de la piel. Asimismo, se pueden presentar alteraciones en las cifras tensionales, generalmente con tendencia a la elevación de las cifras tensionales, así como aumento o hinchazón a nivel de los pies. También otros síntomas inespecíficos como mareos, pérdida del apetito, sensaciones de calambre, entre otros. Una acotación que me parece pertinente hacer en este punto es que los pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, por lo general no presentan dolor a nivel de la espalda o de los riñones, a menos que esta insuficiencia renal esté acompañada o sea producida por una infección como una pielonefritis o por una litiasis a nivel del sistema genitourinario. Pero exceptuando estos casos, por lo general no hay presencia de dolor. Es decir, el paciente hipertenso o el diabético no presenta dolor. Los pacientes con enfermedades inmunológicas que afecten el riñón por lo general no presentan dolor a nivel de la espalda y o de los riñones. En cuanto a su clasificación, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, donde el mecanismo fisiopatológico era muy importante para su clasificación, aquí ya por lo general la causa se encuentra ubicada propiamente en el riñón, es decir, la afección es propiamente en el riñón. Por lo tanto, no hay una tendencia de clasificar a la misma como prerrenal, renal o prorrenal. En este caso es más frecuente que nombremos a la nefropatía en función de la causa que lo está produciendo. Por ejemplo, si es de origen hipertensivo, hablamos de una nefropatía hipertensiva. Si es de origen o a consecuencia de una diabetes, hablamos de nefropatía diabética. Si es a consecuencia de un lupus, de nefropatía lúpica. Y así podemos empezar a nombrar una cantidad inmensa de nefropatías que la lista sería interminable. Por lo tanto, desde este punto de vista, la clasificación tiende a ser poco práctica y poco relevante. Desde el punto de vista clínico, la clasificación más importante de la insuficiencia renal crónica se hace en estadios, es decir, se divide en etapas evolutivas. Se identifican 5 estadios utilizando como criterio de clasificación la tasa de filtración glomerular. Este es un valor que se obtiene ya sea a través de la medición de la creatinina en orina de 24 horas y relacionar la misma con la creatinina en sangre, o a través de fórmulas que estiman el valor de la depuración o la tasa de filtración glomerular utilizando la creatinina como valor de referencia. En cualquiera de los casos, esta tasa nos dice cuál es el porcentaje de función renal que conserva ese riñón. En esta clasificación por estadios podemos identificar 5 estadios, donde el estadio 1 es el estadio inicial. Para que tengamos una idea, la tasa de filtración glomerular normal debe ser mayor de 90 ml por minuto. Es decir, esta es la cantidad de sangre por minuto que es capaz de filtrar el riñón. Pues en el estadio 1 la tasa de filtración glomerular aún es normal, es decir, aún es mayor de 90. Sin embargo, pueden existir otros elementos que nos indiquen que hay cierto grado de daño renal. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos podríamos encontrar microalbuminuria, es decir, presencia de pequeñas cantidades o trazos de proteína, específicamente de albúmina, en la orina.
Por lo tanto, en el primer estadio tendríamos un paciente que básicamente su función renal general está conservada, pero ya podría tener cierto grado de daño renal. En el estadio 2 encontraremos un paciente con una tasa de filtración glomerular que esté alrededor de entre los 60 y los 90 ml por minuto. Y aquí hay una disminución de la función renal. En el estadio 3 ya estaríamos hablando de un paciente con una tasa de filtración glomerular entre los 30 y los 60 ml por minuto. En el estadio 4 una tasa de filtración glomerular entre los 15 y los 30 ml por minuto. Y en el estadio 5 finalmente estaríamos hablando de una menor de 15 ml por minuto. A esta última etapa se le dice con frecuencia insuficiencia renal crónica terminal. Es importante mencionar que por lo general en las primeras 2 o 3 etapas el paciente puede llegar a ser totalmente asintomático, como ya lo hemos mencionado, o presentar síntomas muy leves. Y que lamentablemente en la mayor parte de los casos los diagnósticos son tan tardíos que se diagnostican las insuficiencias renal crónicas en los estadios finales, es decir, estadio 3, 4 o 5. Entonces, comprendiendo que existen estos grados o estadios de la enfermedad renal crónica, podemos hablar un poco acerca del tratamiento. Y lo primero que quiero decir que en la inmensa mayoría de los pacientes en insuficiencia renal crónica el tratamiento no amerita diálisis. Es decir, la mayor parte de los casos o de los pacientes que se encuentran con cierto grado de insuficiencia renal crónica necesitan un tratamiento médico de sostén y tratamiento de la causa que lo produce. Es decir, en los estadios 1 al 4 el paciente no amerita diálisis. El tratamiento está basado básicamente en medidas de sostén como por ejemplo una dieta baja en sodios, baja en proteínas, con proteínas de alto valor biológico, con un aporte calórico apropiado para que el paciente no aumente de peso, pero tampoco pierda masa muscular. El componente dietético en estos pacientes es sumamente importante, así como por ejemplo la restricción de líquidos, la cual debe ser lo suficiente para que el paciente no acumule líquidos, no se encharque, como decimos frecuentemente a nivel de la práctica médica, pero tampoco lo suficientemente poco como para que el paciente caiga en deshidratación y esto favorezca aún más la aparición de insuficiencia renal. Asimismo, el control de las enfermedades de base como la hipertensión y la diabetes. Este tal vez es el punto más importante, es decir, el control de la hipertensión y de la diabetes evita la progresión y el avance de la insuficiencia renal. Tal vez no podamos hacer que un paciente en un estadio 3 vuelva a un estadio 1, pero podemos evitar que un paciente en estadio 1, 2, 3 progrese a un estadio 4 o a un estadio 5. Otros puntos en el tratamiento de sostén de estos pacientes puede ser evitar el consumo o el uso de cualquier droga, medicamento o sustancia nefrotóxica. Se debe tener mucho cuidado en el uso de antibióticos y analgésicos en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y si bien en la mayor parte de los casos se pueden llegar a utilizar, esta utilización está condicionada por el nivel o el grado de insuficiencia renal que tengan. Es decir, se puede hacer un ajuste utilizando fórmulas sencillas de cuántos medicamentos puede recibir cada paciente en función del grado de la insuficiencia renal crónica que tenga. Ahora bien, asimismo, como habíamos dicho que los primeros 4 estadios de la insuficiencia renal crónica no necesitan de una diálisis, es un hecho que los pacientes en estadio 5 van a necesitar más tarde o más temprano de diálisis. En este caso sí estaríamos hablando de una diálisis de mantenimiento, es decir, el paciente debe ser sometido regularmente al proceso de diálisis. Esto puede ser diario, 2, 3, 4 veces por semana, dependiendo del tipo de paciente. Hay que mencionar que esta es una diálisis crónica en la cual existen básicamente 2 modalidades. La diálisis peritoneal, la cual tiene la ventaja, por ejemplo, si el paciente tiene los recursos y el nivel de manejo o conocimiento necesario para poder realizarla, este proceso se puede realizar inclusive en casa. Lo puede realizar el mismo paciente, un familiar o inclusive una enfermera. El otro tipo de diálisis, que es el que más frecuentemente la gente conoce, es el proceso de hemodiálisis. En este, el paciente necesita ir a una institución de salud donde es conectado a una máquina que hace básicamente la función de filtrar nuestra sangre. Para ello, el paciente necesita haber tenido previamente la colocación de un catéter o la colocación de una prótesis a nivel vascular que permita la conexión del paciente a la máquina.
Por supuesto, entre las desventajas de este proceso está que tiene el paciente obligatoriamente que trasladarse al sitio en donde se encuentra la máquina. Es un proceso que tiene que ser supervisado, preferiblemente por personal médico o como mínimo por personal de enfermería calificado para esta función. Y una vez iniciada la diálisis en estos pacientes, es un proceso que se deberá mantener el tiempo que el paciente viva o hasta que reciba un trasplante renal. Es así que el trasplante renal resulta el tratamiento definitivo de estos pacientes. Es decir, el paciente puede resolver su insuficiencia renal y volver a no depender de una máquina a través de la colocación de un nuevo riñón. Este es un tratamiento curativo, por supuesto es una intervención quirúrgica y por lo general es bastante complicado, bastante difícil de realizar, ya que se debe disponer de un órgano donado, el cual por lo general debe tener un mínimo de compatibilidad y que existe el riesgo de una vez colocado que él pueda ser rechazado por el organismo. La idea es que todos estos pacientes que están en diálisis crónica llegasen a recibir un trasplante renal para curar o para solventar su insuficiencia renal y que puedan vivir una vida más larga y mucho más normal que teniendo que recibir una diálisis frecuentemente. En conclusión, si bien los riñones son órganos que tienen funciones indispensables para la vida, existe una que predomina o que tiene más importancia que las demás, que es la de filtrar nuestra sangre, filtrar los productos de desecho y el exceso de agua de nuestra sangre. Si esta función se pierde, estaríamos en presencia de una insuficiencia renal, la cual tiene dos tipos, la forma aguda y la forma crónica. Mientras que la forma aguda se presenta en un corto periodo de tiempo, hablamos de días o semanas, y que por lo general es reversible, la forma crónica es un proceso silente que se presenta en el periodo de meses o años y tiende a ser irreversible. La mayor parte de los pacientes con insuficiencia renal crónica, la base de su tratamiento es un tratamiento de sostén y tratamiento de las causas que producen insuficiencia renal. Sin embargo, existe un grupo pequeño de pacientes, generalmente en etapas más avanzadas o más graves de la enfermedad, que ameritan de un proceso de diálisis. Y mientras que la insuficiencia renal aguda, una vez superada el proceso agudo, se recuperan casi en un 100% de los casos, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica van a permanecer en estos procesos de diálisis hasta que se logre, por ejemplo, un trasplante renal, lo cual es una terapia definitiva para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Si te ha parecido útil e interesante este video, por favor no olvides darle like, compartirlo, suscribirte, dejas tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima.